Muchas gracias. Con esa presentación debería decir que soy un holograma. Lamento decepcionarlos, estoy en vivo, estoy acá, no estoy en mi casa. Voy a hablarles de las habilidades del siglo XXI y el futuro del trabajo. Es un poco compartirles la experiencia de la Universidad Tecnológica, haciendo referencia a un estudio reciente que señala que el 65% de las niñas y niños que están terminando ahora primaria van a trabajar en su vida adulta en empleos que aún no conocemos. Entonces, ¿cómo una universidad tecnológica se enfrenta a estos desafíos del futuro del trabajo? ¿Cómo nos preparamos como sociedad en ese sentido? Y no tiene que ver tanto con el cambio, sino la aceleración del cambio, porque el cambio forma parte de nuestra naturaleza. La aceleración del cambio, como decía bien Daniel, en tres aspectos fundamentales que hoy se ven sumamente acelerados. El cambio climático, el cambio demográfico y el cambio tecnológico. El cambio demográfico nos afecta de alguna forma. El 20% de nuestra población en Uruguay tiene más de 60 años. No está mal, es un componente a tener en cuenta. Pero sí, obviamente nos ponen desafíos con respecto a la población económicamente activa y los procesos de cambio, de adaptación y aceleración del mundo tecnológico y del cambio climático. Entonces, desde la Universidad Tecnológica entendemos que la mejor forma de anticiparse al futuro es construyéndolo. Es decir, tratemos de construir nuevas carreras, nuevos escenarios en donde la innovación sea posible. Y esto lo que nos ha permitido es acercar también el mundo del trabajo con el mundo de la educación universitaria. Y nos llevó recientemente a ser reconocidos también por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como una de las organizaciones innovadoras de América Latina con respecto a cómo acercamos la educación universitaria hacia el futuro del trabajo. ¿Y dónde está la clave ahí, o dónde está nuestra experiencia? Está en centrarnos en las habilidades del siglo XXI. No son muy distintas las del siglo XX, digamos, pero sí el factor distintivo es que las tenemos que tener desarrolladas todas. Se trata de creatividad, de innovación, de comunicación, de trabajo en equipo, y eso estaba en el siglo XX. Pero en el siglo XXI tenemos que tener todas esas habilidades desarrolladas en forma conjunta. Entonces, para nosotros, de alguna forma, no es solo preparar a los estudiantes para el actual mundo laboral y el futuro del trabajo, sino también en tratar de desarrollar gestores de oportunidades. Porque sabemos que muchos de ellos, dentro de 20 años, van a estar trabajando en algo en lo cual no se formaron. Entonces, en ese desafío, creo que la clave está en no centrarse en las ocupaciones, sino más que nada en las personas. Y es ahí que conformamos este departamento de programas especiales que apunta a las habilidades del siglo XXI en forma transversal en todos los estudiantes. Que todos tengan esa actitud emprendedora, que todos puedan tener ese pensamiento crítico, manejar otro idioma, desarrollar habilidades interculturales. Y voy a poner un ejemplo concreto que nos pasa de energías renovables para entender también cómo, de alguna forma, tratamos de anticiparnos al cambio. Uruguay tuvo la fortuna, gracias a distintos actores políticos y también a la sociedad en su conjunto, de transformar su matriz productiva. Entonces, lo que es la matriz energética del Uruguay cambió. Pero no solo cambió con tener unos molinos de viento o aerogeneradores que se ven en el territorio, sino también cambió en los nuevos empleos y roles que se generaron a partir de eso. En la Universidad Tecnológica, por ejemplo, formamos a técnicos en operación y mantenimiento de energía eólica, a tecnólogos en energías renovables, a ingenieros en energías renovables. Y esos nuevos roles, hace 20 años, no estaban. Y eso significa que de alguna forma hay nuevas oportunidades también en este futuro de la cuarta revolución industrial. El desafío está en ampliar las oportunidades y también la diversidad de opciones. No todos tenemos que ser ingenieros. Hay un lugar para todas y todos. Entonces, creemos que no es cuestión de ir también en contra de los cambios, sino entender que las personas son el centro de la transformación. Y ahí hablamos de las habilidades y competencias del siglo XXI para la nueva empleabilidad o los nuevos empleos que se están generando, y donde hay que apoyar muchísimo a las personas en la transición. ¿Y por qué digo esto? Concretamente, la UTEC está distribuida, como ustedes saben, en el interior del país, en siete centros.
9 de cada 10 estudiantes de la UTEC son la primera generación de universitarios en sus familias. Hoy en día tenemos en 5 años 3.000 estudiantes. Son 3.000 realidades, 3.000 familias. Y cuando hablamos de apoyar esos procesos de transición, me refiero a que el 50% de los estudiantes de la UTEC trabaja. Pero uno podría decir, bueno, ¿y cómo afecta eso a los estudios universitarios? Para nosotros es una oportunidad que 50% de nuestros estudiantes trabajen. Y más aún, de esos que trabajan, el 60% lo hace en algo no relacionado con lo que está estudiando. Entonces es una oportunidad realmente para las familias, para las personas, el saber que no están acotados a un solo ámbito de estudio o de desarrollo, sino que pueden crecer más allá del lugar donde están trabajando. Y ese proceso de ampliar las oportunidades, a veces algunos me han escuchado con esa frase que digo siempre, de que para que haya un Suárez en Salto, primero lo que hay que hacer es dejarlo jugar. Y ese es el desafío de la Universidad Tecnológica con la distribución territorial, el facilitar el acceso, porque nosotros facilitamos un proceso, pero después es la estudiante y el estudiante que lleva adelante su proceso. Es esa sensación de dame la oportunidad que yo puedo ir a más. Y ahí nosotros entendemos que cada persona es un motor de desarrollo, no es un proyecto educativo. Muchas veces lo hemos discutido. La UTEC es un proyecto de desarrollo. Tenemos estudiantes en Fray Bentos, en Mercedes, en Paysandú, en Rivera, en Durazno, en Colina Valdense, en La Paz, y hasta estudiantes virtuales, que no están físicamente en un lugar, pero se juntan una vez cada 2 semanas en una localidad del interior. Y hablando también de estas habilidades, quiero poner un ejemplo de la universidad que vimos hace poco, con la inauguración de un tambo de última tecnología en la ciudad de Nueva Helvecia, con una carrera de producción lechera. Y uno podría decir, bueno, en una universidad tecnológica, en un tambo de alta tecnología, la gran mayoría de la carrera debe estar centrada en temas técnicos. Y más del 60% de ese plan de estudios, de esa carrera, está centrado en lo que es gestión humana, en gestión de equipos humanos. Porque no es ser humano versus tecnología, es humano con tecnología. La gestión de equipos humanos en la producción de sistemas de lechería es fundamental, es clave. Y en eso tenemos una ventaja significativa con respecto a las tecnologías y frente a los cambios que se vienen. Además tenemos la suerte de estar en un ámbito donde hay nuevas formas de aprendizaje. Ya el aprendizaje no se restringe solo a los centros educativos, no solo se restringe a la universidad, a la educación formal. Tenemos un ejemplo también de donde estudiantes 50% del tiempo pasan en la empresa y 50% en la universidad. Y esos aprendizajes son sumamente ricos. La acreditación de saberes, gente que hace años está trabajando en el sector. Nos pasa, por ejemplo, con ciencia de datos, un tema que está muy en auge en los últimos días, vinculado también a lo que Daniel traía de la inteligencia artificial. Tenemos estudiantes de ingeniería que por suerte tienen una alta empleabilidad en nuestro país y algunos de ellos abandonan sus estudios. A los años cambia la tecnología, surgen nuevas metodologías. No le podemos decir a un estudiante que dejó un cuarto de facultad de ingeniería, usted vuelva a hacer la carrera después de 10 años para adaptarse o desaprender o volver a aprender. Significa que nosotros como educación también nos vemos como universidad interpelada, en el buen sentido, de generar también propuestas más dinámicas, desde propuestas intensivas de 3 meses hasta programas de 5 años. Para cerrar, lo importante para nosotros es que el desafío es el desarrollo de una educación más inclusiva, más equitativa, pero con la convicción de que si trabajamos en forma colaborativa, el futuro sin duda va a ser más prometedor. Muchas gracias.